Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Sí se escucha bien? Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos en su nombre para adorarle. Y le voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Y esto nos enseña algo tan importante que debemos siempre tener en cuenta. Isaías 57, versículo 15. Amén. ¿Todos lo tienen ya? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Mire dónde dice, cuyas palabras dice son del Santo, del que el alto y sublime dijo esto, que Él habita, hermanos, en la eternidad, en la altura, en lo sublime, pero que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Aleluya. Y que esa sea la intención en nuestro corazón, ya que hemos entregado nuestras vidas a ese Dios alto, sublime, poderoso, que deseamos nosotros que habitar en su presencia, que Él habite en nosotros. Fácil, dice que es con el humilde. Aleluya. Con el humilde de espíritu, con el quebrantado, y a razón de hacer vivir, dice, el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de aquellos que estamos quebrantados. Ahí es donde el Señor habita, en lo sublime y en la humillación de rostro. Así que vamos a orar en esta noche y a rogarle al Señor y a darle a Él toda la gloria. De Él es la gloria y nuestra es la humillación de rostro. Amén. Aleluya. Padre, es en el nombre de Jesús, Señor, que hoy nos presentamos ante ti. Nos presentamos ante el trono de tu gracia, confiados, Señor, que aquí podemos encontrar tu misericordia, Señor, y el oportuno socorro, Padre, a nuestras necesidades. Tu palabra nos enseña que tú habitas la eternidad. Tú eres alto y sublime, Señor, y que también quieres habitar con el contrito, el humilde de corazón, para hacernos vivificar, Señor, nuestras vidas. Padre, hoy estamos aquí ante ti, humillados, Señor. Mira, oh Dios, la condición de nuestro corazón. Sabemos que sin ti nada somos, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Padre, hoy queremos rendirnos ante ti porque queremos que tu presencia habite en nosotros y nos vivifique, Padre. Oh Señor, tú conoces el corazón de tu pueblo, Señor. Vivifícanos, Señor, por tu palabra. Restaura, Señor, el corazón abatido. Dice tu palabra, Señor, que al altivo lo ves de lejos, Señor. Ay, Señor amado, pero tú levantas al humilde. Que el corazón contrito y humillado tú no lo desechas, Señor. Y hoy venimos así, Señor. Padre, entregamos toda altivez de nuestro corazón, toda altivez de espíritu, Señor. Te damos y reconocemos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Tú eres merecedor, Señor. Y nos postramos y postramos nuestros corazones delante de ti. Ven, Señor Jesús, vivifícanos. Oh Padre, en el nombre de tu Hijo, vivifícanos en medio de estos tiempos, Señor. Toma tú el control de todo lo que aquí se haga, Señor. Queremos honrar tu nombre, Señor. Queremos honrar tu presencia, Padre.
Toma, Espíritu Santo, el control de todo lo que aquí se haga, de nuestras mentes, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate en nosotros en esta noche y recibe toda gloria y toda honra. Nunca nos cansaremos, Señor, de adorarte y de alabarte. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Con esa misma postura leo Salmo 62 que dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Este salmo nos recuerda que no ponemos nuestra confianza en cualquier persona. Servimos y adoramos a un Dios que es nuestra roca y salvación. Un Dios que nunca nos ha dejado y que nos ama. Amén. Únase a nosotros. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando. Estoy confiado, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, quien me va a ayudar. Cantamos, puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille
estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Una vez más puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Yo igual confío. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor.
Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Gloria a tu santo nombre, Señor. Te adoramos, oh Rey Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel, que está con nosotros, Señor, en todo tiempo. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Antes de que se sienten, vaya y salude a alguien más guapo que usted. Alguien más guapo que usted. Sé que les va a ser difícil a algunos.
No es que les quiera decir, pero hubo gente que no saludó a nadie, no encontraron a alguien más guapo que ellos. Si lo sugieres, se pueden preparar para las ofrendas, por favor. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias en esta hora, oh Padre. Gracias, oh Dios, porque en esta hora, así como vamos a recoger diezmos y ofrendas, Señor, sabemos que te damos, Señor, no porque necesitamos o no necesitamos, sino porque tú nos has bendecido grandemente, oh Dios. Te rogamos que como iglesia nos des la sabiduría para poder manejar, Señor, los recursos que tú traes a este lugar con sabiduría, Señor. Que lo podamos utilizar para lo mejor de tu obra. Bendice al dador alegre, Señor, y continúa proveyendo para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En lo que las hermanas recogen las ofrendas, voy a dar algunos anuncios. Aquellos jóvenes que van a ir a la convención, por favor, véanse con Sofía. Es necesario que se registren lo antes posible para que puedan pagar un poco menos. También continuamos con el proyecto Pro Templo para el rótulo que se va a poner en la parte de afuera. Gloria a Dios, ya llevamos 50% recaudado de lo que es el proyecto. Hermanos, 50% ya. Gloria a Dios por eso. Si usted todavía no ha decidido cuánto va a aportar para ese proyecto, continúe orando, pero no se tarde mucho. Queremos estar listos antes del fin de semana de Acción de Gracias. También el viernes 31 de octubre tendremos una vigilia de las 9 de la noche a la medianoche y estará siendo dirigido por el Departamento de Caballeros. Así que caballeros, vigilia y todos están invitados. El sábado 1 de noviembre tendremos nuestro último servicio seccional del año. Será en la iglesia Ebenezer a las 10 de la mañana. Si usted en Holland, si usted está interesado en participar, tiene que dejarle saber a los pastores cuanto antes, ya que van a cocinar y necesitan saber cuánta comida van a preparar para ese día. Y también el último anuncio es que en este día la pastora y un grupo de damas estuvieron visitando unos albergues y tenemos oportunidad de servir. Si ustedes están interesados, en la mesa de allá afuera hay algunos boletines e información para que entonces ustedes se puedan involucrar y ayudar. Si está interesado también, véase ya sea con la pastora o la hermana Ana. Y esos son todos los anuncios. Los niños, los jóvenes. ¿Qué? Sí, de verdad. Los jóvenes están haciendo una actividad para recaudar fondos para poder ir a la convención. En la parte de afuera están las órdenes, están haciendo pastelitos, galletitas, muchos dulces y muchas calorías deliciosas, así que por favor contribuyan con los jóvenes. Bueno, los niños y los jóvenes se pueden ir a su clase y entonces en esta noche nuestro hermano Ernesto Duarte vendrá a compartir el estudio bíblico, así que los dejamos con él. Dios les bendiga, hermanos. Ánimo, los veo un poco tristes, apagadones. Hay que gozarnos y más que vamos a estudiar una carta, ¿verdad? Una carta muy importante, una carta que muestra o es el reflejo del corazón de Dios, el gozo que los creyentes debemos tener. Pues como ustedes saben, ya terminamos una serie de temas sobre la consagración, consagrados a nuestro Señor Jesucristo, consagrados a la llenura del Espíritu Santo, consagrados a la palabra, consagrados a la oración y consagrados al ayuno. Y hoy empezamos otra serie
Es sobre el libro, perdón, la carta o la epístola a los filipenses. Es una carta muy hermosa que refleja, como le decía, el corazón de Dios en este siervo que dio testimonio e imitó a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Y es un referente para nosotros como iglesia. Y a quien tenemos que imitar como Él imitó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a estudiar, pero antes de esto, vamos a estudiar el contexto histórico de esta carta, porque así podemos entender todos los conceptos de esos 4 capítulos. Y esa referencia histórica, el contexto cultural, precisamente la misma palabra nos lo facilita, nos lo muestra en el libro de los Hechos, capítulo 16. Entonces, hermanos, primeramente vamos a dedicar un tiempo, ojalá nos alcance para empezar con el capítulo 1, pero es importante que conozcamos el trasfondo de esta iglesia, cómo fue establecida, qué oposición había en ese tiempo, cuál era el imperio gobernante y sobre todo la idolatría, que era un lugar donde se adoraba a los dioses. Y como el imperio romano ya estaba gobernando, pues eran los dioses grecorromanos. El imperio romano adoptó los dioses de los griegos, y no nomás de los griegos, metió sus dioses e incluso incluyó a los dioses de Egipto. Es interesante estudiar primeramente esto, y así vamos a entender después cada uno de los conceptos textuales de esta carta. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender, a poder compartir y a atesorar precisamente esta enseñanza en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por ese tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder hablar un poco de esta hermosa carta denominada la carta del gozo. Y yo añadiría que también es una carta de amor, del amor de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo a través de ese siervo. Gracias, Señor. Esta palabra la prosperará en los corazones de todos los que nos van a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar un poco del contexto. Vamos a ir a Hechos 16 porque ahí está toda la historia como referente de esta carta que vamos a estudiar. Entonces, vamos a dividir esta clase en tres partes, en 3 secciones. Esta carta precisamente tiene 4 capítulos, pero vamos a empezar por el contexto histórico. Y recordemos que esta es una de las cartas que el apóstol Pablo envió cuando estaba preso en Roma, en las postrimerías de su vida, casi al fin de su ministerio. Entonces, él escribió una carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, y una carta muy personal, muy personal. ¿Saben a quién fue? Filemón. Es una carta dirigida precisamente a este siervo de Dios, que también era un colaborador en la iglesia de Filipos y que fue enviado precisamente por esa iglesia a visitar al apóstol Pablo, preso en Roma. Y esta epístola es una respuesta precisamente a la información que traía Filemón para darle a conocer cómo estaban las cosas precisamente en esa iglesia sufrida, porque era una iglesia que también sufrió
persecución. Esta carta, conocida como la carta del gozo, precisamente esta palabra de gozo o regocijo aparece 19 veces, pero aparece más de 50 veces el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que este gozo viene precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Él no envió la carta estando en una iglesia muy cómodo o en algún lugar, sino la escribió estando precisamente preso en el pretorio. Y ustedes saben, hermanos, que los romanos, una de las formas para castigar a los que infringían de alguna forma la ley, pues era a base de azotes. Era una de las medidas disciplinarias y de juicio que el Imperio Romano aplicaba a todos aquellos que estaban siendo sujetos a un proceso judicial. Entonces, hermanos, esta iglesia fue la primera que fundó el apóstol Pablo en Europa. Y quiero entrar precisamente al capítulo 16, pero no sin antes hablar un poco del capítulo 15. Y recordemos que una vez que se reunió, Hechos 15, la iglesia, los apóstoles, los ancianos y la iglesia en Jerusalén, era por un motivo muy importante, porque había judíos creyentes que les decía a los gentiles que si no se circuncidaban y no guardaban la ley de Moisés, no podrían ser salvos. Ustedes recordarán que hubo una discusión con los judíos de Pablo y Bernabé y tuvieron que subir a Jerusalén con los apóstoles. Allí, después de muchos argumentos y discusiones, comentó el apóstol Pedro cómo había llegado la salvación a los gentiles a través de él, haciendo referencia a Cornelio y su familia. Entonces, después de una discusión muy amplia, se acordó por parte de los apóstoles, de los ancianos y de la iglesia, se acordó enviar cartas a todas las iglesias para que no se inquietara a los gentiles que habían creído en Jesucristo con cargar esas cosas que ni los mismos judíos podían cargar o soportar. Es muy importante. Entonces de ahí subió el apóstol Pablo y Bernabé y fueron confirmadas algunas iglesias y hubo gozo, y es más, se añadieron más. ¿Por qué? Porque ya no tenían que soportar esa carga de la ley. Es importante que llegaron a Antioquía y ahí iniciaba su segundo viaje misionero. En este viaje fue cuando fundó la iglesia de Filipos. Llegó con Bernabé, hubo una pequeña discusión, una desavenencia, una diferencia con Bernabé, porque Bernabé quería llevar en esa misión y quería llevar a Juan, de sobrenombre Marcos, o sea, Juan Marcos. Pero el apóstol Pablo, queriendo aplicar una disciplina porque él no los acompañó en la obra y se quedó en Panfilia, entonces ya no hubo acuerdo y decidió Bernabé llevarse a Juan Marcos y por su lado ir a llevar el evangelio, ¿verdad? Y el apóstol Pablo tomó a Silas y allí inicia precisamente este peregrinaje hacia Macedonia. Macedonia, bueno, vamos a hablar un poco más adelante sobre esto. Pero vamos a leer precisamente, dice Hechos 16.
El poquito antes del 40, capítulo anterior, 40 dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Esta confirmación era lo que yo les decía, llevaba las cartas, que no se inquietara a los gentiles que se convertían a Cristo. Y en el 16 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Un buen testimonio de este joven Timoteo. Y dice: y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí quiero hacer una acotación y un comentario breve. Los judíos jamás iban a recibir a un gentil para ser instruidos por ellos. Y si era gentil, tenía que ser conforme a la ley, tenía que ser circuncidado, y por eso lo hizo el apóstol Pablo. No por la conciencia de ellos, sino la conciencia de los demás. Eso es muy importante. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? ¿Ya saben cuál es? Las ordenanzas. Que se apartaran de idolatría, de sangre, de ahogado, de fornicación. Esos 4 puntos importantes. Lo demás, podemos, les decían, comer lo que quieran. Si quieren guardar el día de reposo, guárdenlo. Y si no lo quieren guardar, no lo guarden. Porque el que guarda, para el Señor lo guarda. Y el que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. Y eso gracias a nosotros que también estamos libres de esas garras que ni ellos pudieron soportar y cumplir. Es importante, hermanos, cómo esta carta llenó de gozo a las iglesias gentiles, como también debe de llenarnos de gozo a nosotros, que no tendremos que estar judaizando. Eso que lo hagan ellos, los de la circuncisión, pero nosotros no. Estamos libres de esas cargas, gracias al Señor. Y debemos estar gozosos también como se gozaron las iglesias que fueron confirmadas. Dice, y 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí no estamos hablando del continente asiático, donde están los chinos y toda esa, la raza amarilla, no. Simplemente está hablando de Turquía, Asia Menor. Y dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia. Debemos entender que la programación de esos viajes misioneros, Pablo y sus compañeros se ponían de acuerdo para precisamente qué es lo que iban a hacer, pero también nos demuestra que estaban llenos del Espíritu Santo, como se predicó hace unas semanas pasadas sobre la llenura del Espíritu Santo. Entonces ellos estaban receptivos y dice y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Otra vez iban camino, pero sin embargo iban sujetos al Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo, la obediencia. La obediencia es el resultado de esa llenura. Entonces, dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios se manifiesta de muchas maneras, muchas maneras. Dios puede hablarnos en sueños, en visiones, incluso audiblemente si a Él le place, pero hay que estar dispuestos a escuchar su voz.
hay que estar en obediencia. Y estos siervos de Dios, que ya eran tres, que ya eran el apóstol Pablo, que ya era Silas y que era también Timoteo, ya estaban ellos camino precisamente a hacer la obra de evangelismo, de llevar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y dice, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Samotracia es una isla griega en el mar Egeo. Y de ahí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí está precisamente cuando el apóstol Pablo, Silas y Timoteo llegan a Filipos. Esta ciudad, el nombre de Filipos precisamente viene del nombre de Felipe II, el padre de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y ustedes saben que cuando un imperio conquista a otro, inmediatamente cambian los nombres de la ciudad, incluso hasta de la gente. Entonces, ahí vemos que este nombre, de ahí a partir de ahí se le llamó Filipos o Felipe, en honor a este rey griego. Dice, y un día de reposo, ahí está, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí es un ejemplo y es un crédito para las mujeres, ¿eh? Yo creo que las mujeres son más fervorosas y las mujeres son más intercesoras. Vaya, una reacción. Pero es una verdad, hermanos, y tenemos que reconocerlo, que precisamente las mujeres son una bendición. Eso, yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros. Y debo reconocerlo, que no les llegamos ni a los talones a las mujeres en ese sentido. Y aquí vemos que tenemos intercesoras, y gloria a Dios por eso. ¿Y saben qué? Si hay que darle algún crédito precisamente a Débora, es el emblema de las mujeres, y hablan del empoderamiento, era precisamente eso, la oración de esa mujer, de Débora, esa juez, es la oración y la comunión con Dios, porque alababa a Dios y oraba a Dios. Por eso Barak, el comandante del ejército de Israel, dijo, si tú no vas, yo no voy. Bueno, para que vean la confianza. Y muchas veces nosotros también. Oye, digo, me dijo mi esposa, oye, ora por mí, porque yo a veces no me salen las palabras, no sé ni qué decir. Y las mujeres tienen ese don, ese don de intercesión. Y síganlo aprovechando, hermanas, síganlo aprovechando. No desmayen de orar por los hermanos. Ahora vemos aquí a Lidia, que le vamos a dar su crédito también. Lidia, esta mujer muy importante, que está registrado aquí precisamente en el capítulo 14, en el versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ustedes recordarán que en los lugares donde no había reunión de judíos o sinagogas, la gente iba al río a orar. Ustedes recuerdan precisamente cuando allá en los cautivos allá en Babilonia, no había sinagoga. Iban al río a orar, al río Queber. Ahora, ustedes han oído una canción muy popular, que si no estuviera en el mundo, aquí la estuviéramos tocando, que se llama Ríos de Babilonia, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que es el Salmo 137:1. Que cuando dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y orábamos al acordarnos de Sión. Fíjense nomás, esa canción es muy hermosa porque esa canción habla el Salmo. Sin embargo, como está en el mundo, ya no nos metemos por acá, porque pues
Se hizo tan famosa en el mundo que el mundo no sabe ni qué se refiere, pero le gusta la música, ¿verdad? Y la sigue. Pero tiene un sentido muy importante. Y eso nos muestra que el pueblo de Israel en el cautiverio no había sinagoga, iban al río a orar. Allí fue la manifestación y la revelación de Ezequiel, precisamente. Continuamos. Esta mujer, Lidia, era una mujer rica, porque era comerciante, vendedora de púrpura, una tela muy fina, ¿verdad? Y era precisamente de Tiatira. Pero ahí estaba porque era un centro comercial, Filipos. Era el paso de la vía Ignatia, donde los mercaderes llegaban y salían. Y esta mujer, muy rica, sustentó a Pablo. ¿Se acuerdan de aquella mujer que sustentó a Eliseo? Ahí también estudiamos. Una mujer de recursos. Hasta hizo un cuarto de Eliseo allí. Mire cómo el corazón, cómo Dios abre el corazón de las personas para proveer la necesidad de sus siervos y de sus santos. Elías, también una mujer lo sustentó y era una viuda y muy pobre. Sin embargo, estando Dios ahí, no faltó nada. Eso es lo importante. Y eso también es para nosotros, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque eso precisamente viene de Dios. Y vemos que, dándole el crédito a Lidia, allí se forma la iglesia de Filipos, precisamente en la casa de una mujer. Qué interesante, ¿no? Y los obligó a quedarse allí. Dice la palabra de Dios, dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ustedes recordarán las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando mandó a sus discípulos. Dice, cuando entréis a una ciudad, entrad en una casa que sea digna, y ahí posad, ¿verdad? Y dijo algo más, y dijo, y lo que le pongan en la mesa, eso comed. Aquí ya estaba también pero yo soy judío, decía Pedro cuando vio el lienzo. Yo no puedo, cosa inmunda no ha pasado por mi boca. Sin embargo, el Señor, ahí está la dispensa precisamente. Cuando entren en una ciudad, posad en una casa que sea digna. Y esa casa precisamente en este momento y en esta ocasión fue precisamente la casa de esta sierva de Dios. Ustedes saben, hermanos, lo que significa dar posada, dar techo a un siervo de Dios, lo importante que es. Y ahora veo por qué a veces algunos hermanos, siempre que llegaba un pastor, se le llevaban a su casa a comer y a vivir y a dormir. Eso es una bendición tan grande, hermanos. Y el libro de Hebreos nos manda que seamos hospitalarios. Y eso es una bendición para aquellos que ponen sus recursos para bendecir a un siervo de Dios. Entonces, hermanos, aquí hay muchos principios fundamentales que nos ayudan a entender precisamente esto, que se refiere al sustento de sus siervos. Dice, pero aquí ya empezamos con la cultura grecorromana. Vamos a ir al 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, la oración allá al río, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto es producto precisamente de la cultura grecorromana. Siempre había un intermediario para comunicarse con los dioses griegos y los dioses romanos y los dioses egipcios. Y estas eran instrumentos precisamente para servir de medium o de intermediarios para solicitar alguna gracia o algún don de sus dioses, que ahora vemos y que sabemos que son demonios. Ahora sabemos.
Y esa cultura se esparció. Y si ustedes se dan cuenta, que cuando América Latina, en su mayoría de los países, fue colonizada por los españoles, trayendo la religión romana, precisamente trajeron muchos, lo llaman santos ellos, muchas imágenes para todos los gustos. Y en nuestros países, por ejemplo, estoy hablando de México, la cultura de los originarios era precisamente la lluvia, el dios de la lluvia, que también que era el dios de los griegos, y tenía muchos dioses. Pero sin embargo, cuando la religión romana tomó forma y llegó a nuestros países, América Latina, pues nos trajo también precisamente toda esa idolatría, con nombres diferentes, por supuesto, pero al fin y al cabo es lo mismo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Qué bonito, ¿no? Cuando se digan así, ¿no? Aparentemente es hermoso, pero el apóstol Pablo identificó el Espíritu, porque esto lo hacía repetidamente, dice abajo, y esto lo hacía muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Ya ven que el nombre de Jesucristo tiene poder? En el nombre de Jesucristo te mando, sal de ella. Y salió al instante. Hablamos la semana antepasada sobre la oración y el poder del nombre de Jesús. No se imaginan el poder tan grande. Y aún los demonios creen y tiemblan. Y vemos, hermanos, voy a tomar esta agua, no sé quién será, pero con permiso. Y aquí el Espíritu salió inmediatamente, pero ahí vino ya el problema. Lo mismo que pasó en Éfeso, aquí también pasó. Ustedes recordarán en Éfeso, cuando el apóstol Pablo predicaba a Jesucristo y que muchos se convertían y muchos estaban dejando a la diosa Diana de los Efesios. Entonces, y los comerciantes, los artesanos que hacían todas esas figurillas y templecillos, pues se sintieron afectados por el negocio, porque ya la gente no estaba comprando eso, sino que estaban yéndose por el evangelio de Jesucristo. Y aquí vemos también el mismo problema en Filipos. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. El foro era prácticamente una plaza pública y donde estaba el cuartel precisamente del gobernador romano. Y en esos lugares siempre existían el templo de los dioses, la casa de gobierno y los mercados populares. Eso también lo vemos en México también, y es una réplica lo que tenemos en México de esto, que es el Zócalo. Está la catedral, está el Palacio de Gobierno y están los mercados. Todo eso, esa cultura puede traerse a nosotros también, pero a veces no pensamos en esas cosas, no tenemos discernimiento, no nos interesa. Pero si vemos estos estudios que son tan importantes, nos abren el panorama de lo que estamos viendo. Precisamente es la forma como Satanás ha ganado ventaja y se ha infiltrado a través precisamente de esas formas aparentemente inocentes, inofensivas, pero verdaderamente tiene repercusiones grandes espirituales. Y dice: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres
que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Interesante, hermanos. Siempre va a haber oposición a la predicación del evangelio. Siempre, en algunos países más, otros menos. Pero pensamos que aquí en Estados Unidos, aquí en las iglesias que tenemos aquí, en este país, pensamos que estamos libres de esas persecuciones literales. Pero, hermanos, no debemos ignorar sus maquinaciones. Ahora, esas doctrinas falsas, esas sutiles, están entrando precisamente a las iglesias y están distorsionando, añadiendo, quitando la esencia del evangelio y de la predicación de la palabra. Tenemos que estar velando, hermanos, y por eso tenemos que ser como los de Berea, a ver si es cierto que ahí está. Y hay que ser, hermanos, hay que estar atentos, porque ahora los ataques que tenemos aquí son diferentes, muy diferentes. Pero al fin del cabo, el fin es el mismo: distraer a la iglesia, a los creyentes del verdadero evangelio. Ese evangelio que precisamente habla en esta carta de Filipenses sobre la defensa de la predicación de la palabra. Por eso le escribe esas cartas tan hermosas al apóstol Pablo, donde hace referencia a esto, y es muy amplio en explicarlo. Pero vamos a continuar aquí. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Muy bien. 24. El cual recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Todo esto lo sabemos. Pero a medianoche, aquí está, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Es posible esto? ¿Es posible esto, hermanos? Después de haberlos azotado mucho, imagínense ustedes cómo estaban. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban orando y cantando himnos. Vemos precisamente, y aquí lo mencionó creo que el predicador anterior, que estando bajo el señorío de Jesucristo, aún las cosas más difíciles son suaves. Ese gozo del apóstol Pablo, allí después de ser azotado, cantando, orando, cantando, y dice que los presos los oían. Alguien me comentó, creo que Ernesto me comentó sobre un testimonio de un pastor iraní. Este pastor fue llevado a la cárcel y él oraba a Dios que le dieran 1 año de prisión para poder hablarle a los presos y dar testimonio de Jesucristo. Fíjense nomás, qué diferencia. A lo mejor les digo, nosotros estamos muy cómodos ignorando muchas cosas y eso nos hace daño. El confort, la comodidad nos hace daño, hermanos, nos hace daño. Y dice que el Señor fue generoso. No le dieron 1 año, le dieron 5 años. Qué generoso, fíjense nomás. Pero dice que él empezó a predicarle a todos los presos, especialmente a los que estaban sentenciados a muerte, porque en Irán es un país hostil al evangelio, es un país enemigo de Jesucristo, pero sin embargo allí también hay siervos de Dios, hay creyentes, hay salvos. Por eso debemos orar por toda la iglesia esparcida por todo el mundo. Ahí les encargo a las intercesoras, por favor, oren por todos esos siervos que están entregando su vida por causa del testimonio de Jesucristo. Y dice más:
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, aquí otra referencia del domingo pasado y del viernes, reunión de matrimonios. El ponente hizo esa referencia, pero ahorita vamos a hablar de esto. Dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él habló de esto y habló de la interpretación del texto y de la aplicación del texto. Aquí lo explico. Y es cierto que si yo me convierto, automáticamente mis hijos van a convertirse. No, tampoco. La salvación es personal, individual. Eso hay que entenderlo perfectamente. Pero sí hay una esperanza para los padres creyentes, padre, madre creyentes que tienen algún hijo un poco apartado o apartado. Esa es la bendición que tiene, porque esas oraciones siempre van a ser contestadas. Y eso no es un asunto aislado. Ustedes recordarán precisamente en los muros de Jericó, allá de Rahab, ustedes recordarán que le dijeron los espías: tú reúne a toda tu familia en esta casa y no salgas de ella. Fíjense más. Y dice la palabra que Rahab metió a toda su familia directa, hasta los más lejanos los metió a su casa y fueron salvos. Y no es ese caso nomás, hubo otro más a quien se le predicó el evangelio y fue salvo a su casa también, Cornelio. Cuando le fue predicado el evangelio por Pedro, se convirtió él, se convirtió su casa, se convirtió todos los soldados y todos fueron bautizados. Qué promesa tan grande, ¿verdad? Es una esperanza para todos y cada uno de nosotros que tenemos esa esperanza y esa fe en que el Señor va a traer a nuestros hijos, si es que alguno anda por allá desviado. Y debemos descansar en eso, debemos descansar en esto. Y vemos que esto no es un solo caso, que siguen habiendo casos. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto quiere decir que cuando un padre se convierte, una madre se convierte, lo primero que va a hacer es llevar la palabra a su casa. Va a presentarles a Jesucristo, va a presentar el plan de salvación. Y en esa obediencia, el Señor, y en su misericordia, el Señor va a conceder las peticiones del corazón de cada padre, cada madre que esté orando por sus hijos. Tenemos que descansar en ellos, tenemos que descansar. Por eso dice la palabra: instruye al niño en su camino. Cuando hay ese espacio de niño a viejo, hay un largo trecho, que puede ser que en ese largo trecho se haya salido, como se salió el hijo pródigo, pero al final no se apartará de él. Y vemos esa promesa y vemos que eso pasó en el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue. Ya sabemos la historia. Y dijo el padre: porque mi hijo muerto era y ha vuelto a vivir. Entonces, hermanos, instruyan a sus niños, a sus hijos en el camino de salvación, y aún en un futuro no se apartará de él. Entonces, hermanos, sigamos en esto. Dice: y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida bautizó
se bautizó con todos los suyos. Aquí está. Dice, el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero que viene una respuesta precisamente del apóstol Pablo. Dice, pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Ustedes saben de que uno de los valores más importantes para el Imperio Romano es el derecho. De ahí vienen lo que tenemos en esos países, su origen lo tiene en el derecho romano. Los magistrados vienen también de allá. Aquí tenemos todo lo que nos proveyó precisamente el Imperio Romano. Aquí lo tenemos. Y ellos son respetuosos de la ley, porque el ciudadano romano tenía privilegios que no tenían los ciudadanos de ese lugar, o sea, los residentes ni los extranjeros. Los ciudadanos romanos tenían privilegios especiales y no se les podía azotar sin una sentencia judicial. Entonces, si nos vamos más adelante por allá por el capítulo 26 de Hechos y 27, cuando Pablo va a Jerusalén, después del viaje primero, el segundo misionero, el tercero, el profeta Agabo le dice: el que es dueño de este cinto será atado así. Y le dijeron: no vayas a Jerusalén, porque te espera algo muy malo. Sin embargo, él dijo: si es necesario morir por Cristo, moriré. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosas palabras de este siervo de Dios. Creo que entendía perfectamente lo que era la salvación y lo que era precisamente el gustar precisamente de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y después de todo eso que pasó, que se levantaron judíos contra él, diciendo que él mandaba a los judíos que no guardaran la ley de Moisés ni la ley, entonces los iban a azotar. Pero ahí sí ya Pablo dijo: hey, espérate, somos ciudadanos romanos. Entonces se asustaron mucho, se asustaron, precisamente por el respeto a la ley, al derecho. Se asustaron y no los azotaron. Pero después de tantas cosas y de haber programado los judíos echarlo, o sea, eliminarlo, matarlo, precisamente apeló a César. Y por esa apelación de César, hoy, en este momento, hablando de la carta, estaba precisamente en respuesta a eso. Apeló a César y a César fue. Cuando en su conversión, el apóstol Pablo, el Señor habló a Ananías y le dijo: ve, impon las manos, porque este instrumento útil me es, y irá a predicar y dar testimonio de mí a los judíos, a reyes y a los gentiles. Miren nomás qué hermosa, se cumplió la palabra del Señor. Ahora vemos precisamente que una vez que hablaron y que le rogaron que no hicieran tanto escándalo, entonces ya salieron y se fueron a Tesalónica. Aquí terminamos precisamente lo que es la introducción del libro de los Hechos que nos narra el médico Lucas sobre los acontecimientos, la fundación de la iglesia de Filipos y lo que aconteció al apóstol Pablo. Y ahora entramos precisamente a la carta de los Filipenses, si es que hay tiempo. ¿Sí tenemos todavía? Ok. Muy bien. Aquí empieza precisamente el inicio
de esta carta después de haber conocido todo lo que pasó en Filipos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pasaron 10 años aproximadamente de lo que aconteció en el libro de los Hechos y ahora que estaba preso en Roma. 10 años pasaron. Y el gozo del apóstol Pablo era que esa iglesia era una iglesia fervorosa, que no había perdido su primer amor, una iglesia llena de amor, una iglesia llena de comunión. Y por eso a esta carta se le llama la carta del gozo. El apóstol Pablo se gozaba de que esos siervos de Dios siguieran fieles siguiendo a Jesucristo. Y dice aquí, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos que el apóstol Pablo no menciona al Espíritu Santo y en las cartas recurrentes no lo menciona, pero ¿saben por qué? Porque son cartas que le envía a los santos y el Espíritu Santo está morando precisamente en esos santos. Todos son creyentes y allí está el Espíritu Santo trabajando, haciendo la obra para la cual fue enviado. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, el apóstol Pablo siempre estaba orando por los filipenses. Y yo creo, hermanos, que ese es el trabajo del pastor, orando por la iglesia. Y yo creo que sí, porque aquí lo vemos. Y siempre está en eso. Y gracias a Dios por ello. Y ese es el principio de que una iglesia crezca, madure, que una iglesia sea fortalecida en la fe, la oración. La oración es el fundamento. Y dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Aquí está la palabra, y la primera palabra, con gozo. Era grande el gozo que sentía el apóstol Pablo, aún estando preso en Roma, aún en esas condiciones como estuvo en Filipos preso también. ¿Cómo vemos el amor de Dios obra en los corazones? ¿Cómo vemos que no importa la situación en la que nos encontremos? En este caso, el apóstol Pablo nos está dando un ejemplo a nosotros que somos creyentes, de que tenemos que gozarnos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Por qué? Porque aquí hablaba el predicador el domingo pasado sobre el señorío de Jesucristo. Estando en el señorío de Jesucristo, cualquier situación, cualquier problema, no hay problema. Y lo estamos viendo. Pero ¿qué pasa cuando un creyente está frío, está despegado? Cuando un creyente está llevando una vida rutinaria, es presa de todos los problemas. Una vida de frustración, una vida vacía, sin provecho y sin fruto. Por eso aquí esa carta donde el apóstol Pablo se gozaba, porque él conocía verdaderamente a esta iglesia. Conocía a los hermanos, conocía a los santos que estaban allí, que estaban sufriendo también persecución, y sin embargo era una iglesia que seguía caminando, que seguía adelante. Dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿De qué primer día? Del día en que se fundó esa iglesia en casa de esta sierva de Dios, de Lidia. Esa iglesia creció. Esa iglesia llevó el evangelio a otros lugares. Esa iglesia sufrió por causa de Jesucristo. Dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí les ha dado una palabra de confianza y seguridad, una palabra de que tanto el apóstol Pablo como esa iglesia un día van a estar en presencia del Señor. Y yo creo que todos nosotros también tenemos que tener ese gozo y esa esperanza, que un día vamos a estar en presencia del Señor. Él dice, porque Dios me es testigo cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor
abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es una carta bien nutrida. Es una carta con mucha sustancia y con mucha enseñanza y esperanza espiritual. Mucha esperanza espiritual. Y dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En las cartas recurrentemente habla el apóstol Pablo del día de Cristo. El día que un día vamos a estar ante su presencia. Y esa es la esperanza que la iglesia tiene que tener. ¿Quién espera a Jesucristo? ¿Lo esperan de todo corazón? ¿Con gozo inefable? Esperemos que sí, hermanos. Pero quiero verlos con ese gozo del apóstol Pablo y con esos santos de los filipenses. Nosotros, hermanos, tenemos esa esperanza. Y si tenemos esa esperanza, nosotros cada día nos vamos a esforzar y a caminar para que verdaderamente lleguemos a su presencia. El apóstol Pablo decía que él se agarraba del Señor, porque él lo había sido, pero que tenemos que tener cuidado de no soltarse. Y ese es precisamente lo que tiene que hacer la iglesia: estar perseverando, estar caminando, soportando las vicisitudes y las pruebas. Pero tenemos que, hermanos, seguir adelante como una iglesia santa. Hay que imitar a los filipenses, hermanos. Hay que imitar a los filipenses. Hay que imitar, no importa la situación. Y nuestros problemas son diferentes, muy diferentes. No se comparan a los sufrimientos de esa iglesia. Y esa iglesia estaba gozosa, estaba feliz, experimentando el amor de Cristo. Y es el amor que también nosotros tenemos que experimentar. Vamos a dejar este punto aquí porque tenemos todavía parte de este y 3 capítulos más. Tenemos 2 clases más. Vamos a tratar de dividirlos para terminar este estudio. Dios le bendiga, hermanos. Si quieres ponerse de pie, vamos a entonar una canción. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, para adorar.
Es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor, una vez más mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre mío. Gracias por esta hermosa carta, Señor. Gracias por tus siervos, Señor, que nos ha dado ejemplos, Señor, y son inspiración para nosotros también, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los hermanos. Ayúdales sus necesidades, Señor. Y te pido que nos llenes de tu amor, Señor, para tener ese gozo siempre, Señor, y reflejarte a ti. Ahora te pido, Padre mío, que nos lleves a nuestros lugares, a donde vayamos. Guárdanos, protégenos, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, y seamos receptivos, Señor, a su voz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.